Bienvenido seas a mi canal, El Mundo Cristiano. Un saludo y un abrazo, de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin agregar más, comenzamos. Bienvenidos a este su canal, El Mundo Cristiano. El día de hoy vamos a llevar a cabo un tema para la gloria y la honra de mi Dios Altísimo y de mi Señor y Salvador Jesucristo. El tema se titula Libertad y vida eterna. Como siempre, iniciamos abriendo nuestra escritura en el libro de San Juan, capítulo 17, del 1 al 5. Dice lo siguiente: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Palabras dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escritas por el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo del Dios Altísimo. En esta hora vamos a conocer juntos el plan de libertad y el plan de vida eterna. Dios hizo un plan. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar cumplimiento a ese plan. ¿Y cuál era el plan? Dar salvación y vida eterna a toda la humanidad, ya que por causa del pecado toda la humanidad se había alejado de Dios y eran pocos que se acordaban de Dios. Eran pocos los que se salvaban y eran muchos los que se perdían. En la época actual, después de la llegada de Cristo, tal vez sigue sucediendo lo mismo, porque son muchos que atienden el llamado de Dios a través de Jesucristo. Pero son mucho más los que no atienden el llamado de Dios por medio de Jesucristo. Todo el mundo cree en Dios, pero no todos acceden o vienen al llamado de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque son pocos los que aceptan el sacrificio de Cristo, son pocos los que están dispuestos a regresar a Dios y ponerse nuevamente en paz con Dios. Es más fácil para el ser humano practicar todo lo que hay en el mundo y seguir hundidos en el pecado y toda especie de maldad. Es más fácil. Las concupiscencias del mundo y los deseos de la carne son más fáciles de cumplir y de hacer que venir a los pies de Cristo y tratar de hacer la voluntad de Dios, y por medio de Cristo nosotros seamos puestos en reconciliación y en paz con Dios. Como le dije hace un momento,
todos somos creación de Dios. Y ahí es donde hay una equivocación que muchos dicen en el mundo. No, es que todos somos hijos de Dios. Negativo, incorrecto. Todos somos creación de Dios. Y fuimos creados para la gloria de Dios. Pero por causa del pecado se hizo la separación entre Dios y los hombres. Y todo aquel que vive en pecado no puede ser llamado hijo de Dios. Porque Dios es santo, Dios es puro, y los hijos de Dios tienen que ser a semejanza de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero son pocos los que son llamados hijos de Dios. Adán y Eva, vamos a irnos al principio. Adán y Eva tenían toda la palabra de Dios en ellos y Dios le había dado todas las recomendaciones para que permanecieran bajo su voluntad. Pero llegó el momento en que Adán y Eva dejaron de cumplir las palabras de Dios, lo que Dios le había pedido, y escucharon la voz de la serpiente, que es más conocida como el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y al escuchar la voz de la serpiente, hicieron la voluntad de la serpiente. ¿Y cuál era la voluntad de la serpiente, o sea, el diablo? Que desobedecieran a lo que Dios les había pedido. Y cuando ellos desobedecieron a todo lo que Dios les había pedido, en ese momento se hizo el pecado de desobediencia y todo lo demás. Y por causa del pecado y todo tipo de desobediencia ante Dios, se hizo la separación entre Dios y el hombre, y entonces en adopción el diablo toma a todos aquellos que viven y practican el pecado. Por lo tanto, existe un Padre terrenal y existe un Padre celestial. El Padre celestial es creador de todas las cosas, digno de toda gloria, de todo honor, de toda honra, y es merecedor de que todos nosotros regresemos a Él y que seamos hijos suyos, como Él así lo quiso desde un principio. Pero esto no puede suceder mientras las personas vivan en pecado. Porque si las personas viven en pecado, el diablo adopta a esas personas como sus hijos, porque la Escritura dice que todo aquel que vive en pecado practica el pecado y toda especie de maldad. Su padre no es Dios, su padre es el diablo, porque él peca desde el principio, miente desde el principio y hace todo tipo de ofensa al Dios Todopoderoso. Entonces, el problema es que mientras vivas en pecado no eres hijo de Dios, eres hijo del enemigo de Dios. Dios, en su infinito amor y su misericordia, quiere que nosotros lleguemos a la reconciliación con Él, pero para que esto suceda tenemos que liberarnos de toda especie de pecado y de maldad. Y nuestra alma tiene que ser purificada y lavada de alguna manera. Y no existe ni un jabón, ni un cloro, ni un tipo de blanqueador que pueda quitar la mancha de nuestro pecado. Ni un sacrificio, ni una ofrenda, ni diezmos, ni primicias, ni nada puede quitar la mancha de nuestro pecado, ni justificarnos delante de Dios. Por esta razón, como Dios sabía que no había manera, que no había forma que el hombre se reconciliara con Él, en su grande amor, en su grande misericordia, envía a su Hijo amado Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo sea el medio, sea el puente de reconciliación y justificación entre Dios y los hombres. Bendito es el Señor. Entonces, cuando alguien le diga, es que todos somos hijos de Dios,
usted dígale, todos somos creación de Dios. Mas por el pecado, el diablo adopta a todo aquel que vive en el pecado, convirtiéndolo en su hijo. No es su padre, no es su creador, no es su hacedor. Pero por causa del pecado y por hacer la voluntad del diablo, que es hacer todo tipo de maldad, por esta razón los que viven de esa manera son hijos del enemigo de Dios. Pero hay la oportunidad de que tú seas llamado hijo de Dios. Y la única oportunidad que tienes es aceptar a Jesucristo en tu vida, para que a través de Jesucristo tú seas escrito en el libro de la vida. A través de Jesucristo tú seas justificado ante Dios, purificado, y a través de Jesucristo tú entres a la simiente de los que son considerados hijos de Dios. Todo el que vive en santidad, todo el que vive liberado del pecado, todo lo que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, se convierten en hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, los únicos que eran considerados hijos de Dios eran los judíos, los hebreos, porque la simiente de ellos venía desde Adán, Abel, Noé y etcétera, hasta llegar a Cristo. Toda esa simiente eran considerados hijos de Dios. Y para los gentiles, o todo aquel que no fuera judío, no había oportunidad de ser llamado hijos de Dios, porque todas las naciones que no eran hebreas o judías, todas las naciones eran adoradores de ídolos y estaban hundidos en la maldad, en la inmundicia, en el pecado, en la idolatría, la hechicería y todo tipo de mal. Fuera de los hebreos nadie se acordaba de Dios. Por eso nosotros éramos un cero a la izquierda delante de Dios. Pero gracias que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, a sus hijos, a su simiente, muchos no le recibieron, se abrió la oportunidad de que nosotros también podamos ser injertados en el grupo de los que son llamados hijos de Dios. La Escritura dice que a los suyos vino. ¿Cuáles eran los suyos? Los judíos, los hebreos. Pero que muchos de los suyos no le recibieron. Y se queda un espacio ahí para que todos los que le reciban, dentro de los gentiles, romanos, egipcios, babilónicos y todo aquel que no sea hebreo, que le reciba a él, que acepte su sacrificio, de esta manera es injertado en el grupo de los que son llamados hijos de Dios, para que un día, cuando Él venga por su pueblo, tanto gentiles como hebreos sean unificados en uno solo, para la gloria y la honra del Dios Padre. Pero ¿de qué manera vamos a conseguir todas las promesas de Dios y la reconciliación con Dios? A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de San Juan 8:44 dice lo siguiente: Jesús le dijo a aquellas personas que no creyeron en Él, aquellas personas que le despreciaron, aquellas personas que le desecharon, aquellas personas que le humillaron y hicieron cuantas cosas en contra de Él, Jesús les dijo, y su palabra en el presente sigue diciéndonos lo mismo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren cumplir. El diablo es homicida y mentiroso desde el principio, y no permanece la verdad en él, ni ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y es padre de toda mentira, y hijo de él todo aquel que practica el pecado, la mentira y toda especie de maldad. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La separación entre Dios y los hombres se llama pecado. Y mientras seas esclavo del pecado, no tienes comunión con Dios. Y mientras seas esclavo del pecado, no puedes ser llamado hijos de Dios.
porque los hijos de Dios no pecan, porque los hijos de Dios viven sin pecado, porque los hijos de Dios se justifican ante Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no somos santos, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos algo recto delante de Dios, pero aceptando a Jesucristo en nuestras vidas, Él nos lleva a la perfección, Él nos lleva a la justificación, Él nos lleva a la santidad, Él nos lleva a permanecer bajo la sombra del Dios Altísimo. Es a través de Jesucristo como nosotros podemos alcanzar la perfección delante de Dios. Mientras estemos en esta tierra, estamos en esa lucha. Día a día estamos con esa lucha encima de que como somos carne, la carne siempre nos va a impulsar hacia el pecado, hacia la maldad, hacia el mundo. La carne no nos va a dejar en paz mientras estemos en esta tierra, porque los deseos de la carne son la inmundicia y todo tipo de maldad. Pero si nos sujetamos a los deseos del Espíritu, los deseos del Espíritu son que tú ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, que tú tengas temor de Dios y respeto por Dios, que tú ames a tu prójimo, que ames a la naturaleza, que tú seas una persona santa delante de la presencia de Dios. Y una persona santa es aquella que no practica pecado. Y vivir en santidad te da la oportunidad de que un día tú puedas ver a Dios. La Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y que bienaventurados los limpios de corazón, decía nuestro Señor, porque los limpios, los que viven en santidad, ellos verán a Dios. Entonces la completa separación del hombre siempre se ha llamado pecado. Tú dejas de pecar, tú le das un alto al pecado, a todo tipo de maldad, entregas tu vida a Jesucristo y empiezas a vivir una vida diferente, libre de pecado, libre de maldad y siempre con el temor de Dios. Ya te estás preparando para obtener la salvación y la vida eterna. Entonces, Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y un versículo en la Biblia que todos conocen, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Voy a hacer un paréntesis. Una persona me dice en su comentario: yo creo en Dios. Yo creo en Dios, me dice. Pero el único problema en lo que yo no creo es que ustedes, los evangélicos, le dan todo el crédito a Jesucristo, diciendo de que Él es el único medio. Y yo le digo a esta persona: y según tú, indícame si hay alguna otra forma en la cual tú puedas tener reconciliación con Dios. Y si tú me muestras con la Biblia que hay otra forma en la que tú puedas ser reconciliado con Dios, yo te lo acepto. Pero todo lo tienes que demostrar con la Biblia. Porque la Biblia es la que nos guía. La Biblia es la que nos conduce por la senda de justicia, por la senda de verdad. Y si andas en la senda de justicia y de verdad, andas en Jesucristo, porque Él es la verdad. No, dice, es que yo creo que por medio de los apóstoles nosotros le podemos pedir a Dios también, que por medio de las santas mujeres como María, nosotros le pedimos a Dios también. Pero
no me lo demuestras con la Escritura que María puede intercederte por ti, que María puede darte salvación. No me lo muestras con la Escritura que los apóstoles pueden interceder por ti o pueden darte salvación, porque todos ellos fueron mortales, murieron y no resucitaron. Todos los santos varones de Dios y todas las mujeres santas de Dios murieron, pero no resucitaron. Están esperando la resurrección en segunda venida de Cristo. Entonces, el único que murió y resucitó al tercer día se llama Jesucristo. Y por esta razón, nosotros predicamos que la fuente de la vida eterna se llama Jesucristo. Y porque nuestro Padre así lo dijo. En San Juan 3:16, Él dijo, nuestro Padre Dios nos dijo, yo les pongo a María, yo les pongo a Marta, a Petra, a Pablo, a Pedro, yo les pongo a ellos para que ellos sean el puente, el medio, ellos sean los que por medio de ellos ustedes tengan la salvación y la vida eterna. Nuestro Padre nos dijo eso en San Juan 3:16. Nuestro Padre dijo, yo envío a mi Hijo amado, a mi Hijo único, yo lo envío por amor a ustedes, para que por medio de Él, todo el que crea en Él, en mi Hijo, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Él está la fuente de la vida eterna. En Él está la salvación. Y si analizas la Escritura, muchas porciones bíblicas te van a decir que en Jesucristo está la reconciliación con Dios y la vida eterna. No te muestra un panorama de otros hombres o de otras mujeres. La Sagrada Escritura, sea escritura evangélica, sea escritura católica o sea hebrea, siempre te va a decir ahí en sus escrituras que el único medio de reconciliación entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y que el único que puede limpiarte de tu pecado se llama Jesucristo. Roberto, Pablo, Simón, Pedro, Juan, ninguno puede limpiarte de tu pecado. El único que tiene esa autoridad, ese poder de limpiarte de tu pecado es Jesucristo, porque ese fue el plan cuando Él fue crucificado en la cruz, que todo aquel que aceptara ese sacrificio que Él hizo en la cruz, el que creyere en Él y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Es en Él, no es en nadie más. Entonces, por esta razón, la única manera que tú puedas ponerte en paz con Dios es que te liberes de la esclavitud del pecado. La única manera que tú seas considerado hijo de Dios es que tú no tengas pecado en tu alma, en tu vida, que seas presentado limpio ante Dios y Dios te va a aceptar como su hijo. Pero todo aquel que practica pecado y vive en el pecado es esclavo del pecado y lastimosamente, por adopción, pasa a ser hijo del diablo. Se escucha muy duro, se escucha muy feo, pero es la realidad. Bien, ahora yo te invito a que me acompañes a leer la Escritura, la palabra de Dios, y te voy a comprobar con algunos versículos que el único camino que nos lleva hacia la salvación y a la reconciliación con Dios se llama Jesucristo. Abrimos nuestra Escritura en el libro de San Juan, capítulo 8, 34 en adelante. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo del pecado no permanece en casa. ¿Por qué? Porque no es considerado hijo de Dios, mas es considerado hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y todo el que hace pecado pertenece al reino del diablo, que el Señor lo reprenda. Mas, ¿de qué manera podemos liberarnos del pecado para poder ser llamados hijos de Dios? El versículo 36 de Juan 8 dice lo siguiente:
Así que, si el Hijo os libertare, o sea, en otras palabras, así que, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Y al ser libres del pecado, nos lleva a la reconciliación con Dios, al hacer las paces con Dios, ya que la separación entre Dios y el hombre se llama pecado. Si tú te liberas a través de Jesucristo del pecado, te pones en paz con Dios. Y desde ese momento ya eres llamado hijo de Dios. Bendito es el Señor. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, decían los apóstoles. Y nuestro fundamento está en los apóstoles y profetas. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Primera de Timoteo 2, versículo 5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y no hay muchos mediadores, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, Jesucristo dijo, señalándose a él mismo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesucristo. San Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por último, Juan 17:3. Jesús dijo: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Recuerde el versículo de San Juan 3:16. Dios envió a su Hijo. ¿A qué lo envió? A que todo aquel que crea en Él, en Jesucristo y en su sacrificio, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú no quieres entender esto que te dice la Escritura, es porque de plano no quieres entender que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, solamente Jesucristo. Y hay muchos versículos que te ponen a nuestro Señor Jesucristo como el eje central, como el sustento de todas las cosas, como la fuente de vida, como la fuente de salvación. A Jesucristo lo pone la Escritura como el eje central de la esencia de todas las cosas, la esencia de la vida eterna para toda la humanidad. Ahora ya lo sabes, no hay otro medio. No te inclines ante nadie más, no te inclines a nada, inclínate a Jesucristo. Y en un acto de fe, esa es la fe, la certeza de creer en las cosas que no se ven, pero por fe creemos que existen, y en este caso creemos que Dios existe, creemos que Jesucristo existe, y creemos que a través de Él, de acuerdo a la promesa del Padre, a través de Él tendremos la reconciliación con Dios y la vida eterna. No hay más. Te dejo con este mensaje.
Deseo que haya sido de bendición para tu vida como lo es para la mía. Si te gustó, si te agradó, apóyame con tu suscripción a mi canal. Dale like, activa la campanita y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Estaremos pendientes al próximo video. Saludos y bendiciones. Quiero agradecerte por haber visto mi video. Y de igual manera pedir tu apoyo en la suscripción a mi canal. Que la paz de Dios sea contigo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Amén.